acción, y eso tuvo consecuencias sumamente graves en él, en su familia y en todos sus vecinos. Este hombre del relato pertenecía a la segunda generación de los hijos de Israel que habían salido de Egipto. Recuerden que la primera generación que salió de Israel de Egipto, todos, sin excepción, con dos excepciones, murieron en el desierto. Y este hombre, cuyo nombre es Acán, pertenecía a la segunda generación, a los hijos de ellos. Y su pequeño desliz, su pecadillo, sucedió precisamente cuando estaban conquistando la primera ciudad que el Señor les dijo que tenían que dominar. Y esa ciudad era Jericó. Están todas, Reinaldo. Para saber por qué pecó este hombre, tenemos que ir a la palabra. Y el relato está en Josué, capítulo 6 y capítulo 7. No los vamos a leer todos, solo ciertos versículos. Josué capítulo 6, versículo 18. Déjeme decirle que antes de que el pueblo recibiera, o cuando el pueblo recibió la orden de atacar Jericó, el Señor les dio instrucciones muy claras de lo que tenían que hacer fuera de la ciudad, y además le dio instrucciones muy claras de lo que tenían que hacer adentro de la ciudad. Casi todos sabemos cuáles eran las instrucciones para cuando estaban fuera de la ciudad. ¿Se acuerdan? Dar vueltas de la ciudad en silencio, y en determinado momento iban a pegar un grito y las murallas se iban a caer, básicamente. Pero también les dio instrucciones muy claras de lo que iban a hacer cuando estuvieran adentro, y son las que vamos a leer. Josué 6, 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema. Anatema significa maldición. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Básicamente ahí están las dos instrucciones de lo que tenían que hacer cuando entraran a la ciudad. Se las repito con otras palabras: no toquen nada. Ustedes van a entrar a Jericó y no toquen nada. Y todo el oro, la plata y las cosas de valor son de el Señor, y ustedes no pueden agarrar ni un 5, nada. Básicamente, vamos al capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. O sea, no hicieron caso, y no solo tocaron, sino que venga para acá. Después de eso, el Señor los manda a conquistar la ciudad que seguía, y cuando fueron a conquistarla, los derrotaron. Una terrible derrota. Siempre en el capítulo 7, versículo 10. Y Jehová, Josué entonces va ante el Señor, se pone de rodillas y llora y le dice: ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué nos derrotan? Mejor nos hubiéramos quedado queditos. Y en el versículo 10 dice: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé,
y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado en sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hicieron todo eso y llegaron hasta la casa de uno que se llamaba Acán. Versículo 19: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero estaba debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Es una historia larga, pero había que leerla toda. Bien. Para saber por qué Acán hizo lo que hizo, es bueno, y siempre es bueno antes de juzgar y condenar a una persona, conocer quién es y más o menos cuáles son sus antecedentes. Y esta es la primera parte de la predicación, antecedentes de Acán, porque en el caso de Acán, si usted busca en la Biblia sus antecedentes minuciosamente, a ver si tiene una hoja de delincuencia llena, que ahora piden la hoja de delincuencia, se dará cuenta en la hoja de delincuencia de él, usted agarra la hoja, que no tenía ni un solo antecedente delictivo. Era una persona correcta, justa y buena, así como son todos ustedes. Es más, era padre de una familia y cuidaba bien de sus hijos. Sus vecinos lo conocían en el barrio y tenía una buena casa, y no solo no tenía antecedentes delictivos en su hoja de delincuencia, sino que tenía una hoja de vida mejor que muchos de nosotros. Cuando usted busca en la palabra, se va a dar cuenta que él, digamos, era un buen cristiano. Dice la palabra que él había sido bautizado. Dice la palabra que él comía de la comida espiritual y bebía de la bebida espiritual, y era guiado directamente, junto con el pueblo de Israel, directamente eran guiados por el Señor.
¿A dónde dice todo eso? Vamos a 1 Corintios. No pierda Josué, deje ahí alguna seña, porque volvemos a él. Pero en 1 Corintios, capítulo 10, y lo leo para que aprendamos a buscar cosas en la palabra. Dice lo siguiente, 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1, 2, 3, 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Cuando Acán salió de Egipto, seguramente era un niño. Y les leo esto de nuevo con ojos de Acán. Y todos en Moisés, ahí estaba Acán, fue bautizado en la nube y en el mar. Versículo 3, y todos, ahí estaba Acán, comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron, y ahí estaba Acán, bebida espiritual, porque a Acán lo seguía la roca que era Cristo. Acán vio, siendo niño, las plagas de Egipto, todo el poder de Dios derramado a favor de ellos. Acán pudo ver cómo una nube de fuego los seguía a ellos, a su papá y a su mamá, durante el desierto. Acán pudo ver cómo del cielo caía pan para alimentarse. Y lo último que había visto fue que cuando el pueblo iba a atravesar el río Jordán, las aguas se detuvieron para que el pueblo pasara. Y estaban dispuestos a conquistar Jericó. Ninguno de nosotros, lo digo y lo sostengo, ha visto los milagros que vio Acán. Ninguno de nosotros ha visto el poder de Dios. Es más, ninguna generación ha visto a Dios actuar con tanto poder y lo hayan podido ver con sus propios ojos. Sale la pregunta, entonces, ¿por qué es que pecamos? Si tenemos al Señor y vemos sus obras y vemos sus maravillas, ¿por qué pecamos? Con esos antecedentes, con todos esos milagros, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué una persona bendecida por Dios cae en pecado? Bien, a esto hay solo dos posibles respuestas. ¿Por qué pecamos? Una es que el diablo lo engañó y Acán cayó y pecó. Esa es una respuesta. Y la otra es que el diablo no se metió ahí, sino que él solito pecó. Él solo, nadie lo ayudó. Solo hay dos posibilidades y las mismas se cumplen en nosotros. Veamos la primera opción, que fue cuando pecamos con la ayuda del diablo. Así podemos aprender cómo se peca con la ayuda del diablo. Y este pecado de Acán es muy, muy parecido a cuando el diablo tentó a Eva en el huerto del Edén. Vamos a Génesis, capítulo 3. Necesitamos hacer este breve estudio para poder llegar a las conclusiones. Yo sé que todos nos acordamos qué pasó en Génesis 3, cómo lo tentaron, pero vamos a leerlo.
Génesis 3, capítulo 1. Pero la serpiente, el diablo, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto es muy parecido a lo que hizo Acán. Hay varias coincidencias. Voy a ir a la primera coincidencia, entre Acán y Eva, ayudados por el diablo. La primera coincidencia: ambos conocían las instrucciones de Dios, y las instrucciones eran sumamente sencillas. A Eva le dijo en Génesis 2, versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. La instrucción a Eva fue: no se coma ese fruto. Así, directo, no puede comer de eso, como un chiquito, eso no se lo coma. Ahora veamos la instrucción que le dio a Acán en Josué capítulo 6, 18 y 19. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema. A Eva le dice: no coma, y a Acán le dice: ni toque ni tome. Instrucciones muy sencillas. Segunda coincidencia: cuando cometieron el pecado, ambos estaban solos, y asumo que pensaban que nadie los estaba viendo, porque cuando uno peca somos muy jugados. No me engañan. Cuando uno peca, lo primero que hace es vuelve a ver para todo lado a ver quién está, y si usted siente que nadie está viendo, peca. Y Acán y Eva estaban solos, y si hay algo bueno para pecar, es estar solo. Segunda coincidencia. Se ríe don Carlos, experto pecador. Tercera coincidencia: a los dos los tentaron por los ojos. No lo voy a leer para ir más rápido. Eva vio que el fruto era bueno, agradable y codiciable por los ojos. Y Acán vio, en el capítulo 7, ese sí se lo voy a leer, él dijo: pues vi entre los despojos, vi un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Un lingotote. ¿Qué hicieron los dos? Por los ojos cayeron. Instrucciones fáciles, estaban solos y los agarraron por los ojos. Tres coincidencias. Pero entre Acán y Eva hay una gran diferencia. Si usted vuelve a leer el relato de Acán y otros paralelos en otros textos, va a notar que por ningún lado aparece el diablo. Diferente a Eva, que todos vemos
Todos vimos la película y ahí aparece el diablo a la par de Eva diciéndole, coma, está riquísimo, está riquísimo. Pero por ningún lado aparece diciéndole a Can, vea qué buen lingote, aproveche, agárrelo. No, por ningún lado aparece el diablo diciéndole a Can que agarre algo. O sea, que Acán pecó completa y absolutamente solito. Les decía al principio que hay dos formas de pecar. Una, el diablo nos engaña, y la otra, lo hacemos solitos. ¿Cómo es que pecamos solitos? Por cierto, al principio de la predicación pregunté, en este mes, levante la mano el que no haya pecado, y nadie levantó la mano, ¿verdad? Ahora le hago otra pregunta. No sean hombres. De esos pecadillos que usted tiene por ahí, ¿en cuántos le ayudó el diablo? Usted oyó una voz que le decía, hágalo, hágalo. Como esos que aparecen en la tele. Es que una voz me decía, mátalo. Bueno, en esos pecados, ¿en cuántos de esos pecados lo ayudó el diablo a usted? ¿Y en cuántos de esos usted lo hizo todo solito? Me moría por hacer una encuesta, pero estoy casi seguro que de cada 10 pecados, 9 los hacemos solitos. No necesitamos ayuda de nadie. Bien, ¿cómo pecamos solos? ¿Cómo es que lo hacemos? Santiago nos explica cómo es. Capítulo 1. Vamos a Santiago, capítulo 1. Y son unos versículos que me hacen recordar a un pastor dando consejería sobre adulterio, y él me enseñaba y me decía, no, los que cometen adulterio son muy dados a decir, no hermano, es que yo estaba muy solo y mi esposa o mi esposo no me atiende, y entonces yo tengo necesidades y le echan la culpa a todo el mundo. Bien, ¿qué dice Santiago capítulo 1, versículo 13? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Se lo leo en otra versión, la Nueva Versión Internacional. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. O esta otra versión, todo lo contrario, cuando uno es tentado de sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Dentro de nosotros hay una mala naturaleza. En maldad me concibió mi madre, etc. Todos por dentro tenemos una mala naturaleza. Y cuando pecamos solitos es de nuestros propios deseos malos que les hacemos caso y pecamos. Eso es lo que dice la palabra. Volviendo a este pastor, y le decía al adúltero, no hermano, es mentira, su esposa, no, todo eso es mentira. Ustedes, sus propias ganas de pecar fue que se entregó, y además usted no cayó, usted se acostó. Cuando usted tiene dos posibilidades de pecar, o el diablo lo engaña, o de su propia concupiscencia, de su propia maldad, usted le da rienda suelta a sus deseos. Paso a la tercera enseñanza, que se llama embarazados. Embarazados. Eva y Acán, al pecar, una engañada por el diablo y otro completamente solito, tuvieron una cuarta
y quinta coincidencia, que solo se puede ver con anteojos espirituales, porque si usted los ve con ojos naturales no va a ver nada, pero si usted los ve con ojos espirituales, no los de la carne, se va a dar cuenta cuáles son esas coincidencias. Al hacer lo que hicieron, ambos quedaron embarazados. Eva quedó embarazada y Acán embarazado. Eva quedó embarazada al comerse un fruto y Acán quedó embarazado al agarrar un lingote de oro, plata y demás. Quedaron embarazados. Se refiere. Y tarde o temprano ambos, la quinta coincidencia, dieron a luz. Porque cuando uno queda embarazado, lo lógico es que después da a luz. Bien, la palabra dice, y lo acabamos de leer, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. ¿Dónde tengo a Santiago? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Si tiene ese versículo ahí, subraye concebido. Para concebir, solo se logra hacerlo estando embarazado. Es la única manera de concebir, estando embarazado. Y ambos, Eva y Acán, habían quedado embarazados y dieron a luz un chiquito que se llama muerte. Entonces la concupiscencia, los malos deseos de Acán, después que ha concebido, agarró, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hoy muchos en el mundo están embarazados, hombres y mujeres, están embarazados. Usted se pone los anteojos espirituales y dice, mira, todos están embarazados. Unos están embarazados de pornografía, otros están embarazados de robo, otros están embarazados de malas palabras y de malos deseos. Y en la iglesia, cuando usted se pone los anteojos espirituales, se da cuenta que hay mucha gente que está embarazada. Hoy aquí todos están embarazados, porque ninguno levantó la mano, ¿verdad? Embarazados de temor, embarazados de codicia, de pereza, embarazados. No hay embarazo grande ni embarazo chiquitico, todos son horribles. Aquel se embarazó matando a 5 personas en Guanacaste, y este se embarazó robándose un Gerber ni más por menos. Da lo mismo, los dos quedaron embarazados.